Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. Si lo tienen, voy a leer. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Solo un versículo leídos. Estamos un poco mejor. Estoy un poco, como digo, nervioso, o más que nervioso, emocionado, porque mañana va a haber la ceremonia del ingreso de los nuevos estudiantes del Seminario Teológico Buenas Nuevas de nuestra misión, que se van a ingresar esta vez 22 alumnos. Entonces, al pensar que los 22 nuevos alumnos después de un tiempo se van a convertir en siervo de Dios, que podríamos abrir más sedes en diferentes estados, diferentes ciudades, nos da mucha emoción y sentimos muy bendecidos por nuestro Dios. Esta mañana he leído el libro del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia del Nuevo Testamento. El apóstol Juan, entre los 12 discípulos que Jesús eligió, de entre los 70, es un apóstol muy especial, porque los otros apóstoles, claros, excepto Judas Iscariote, él por sí mismo se salió, se suicidó. Pero según el libro del Apocalipsis, donde la Biblia describe la visión de la Nueva Jerusalén, en Nueva Jerusalén también hay 12 columnas y 12 apóstoles. Seguramente alguien se reemplazó en el lugar del Judas Iscariote. Pero todos los apóstoles fueron martirizados, dependiendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero entre los apóstoles que Jesucristo había amado, el único apóstol quien no fue martirizado es el apóstol Juan. Cuando Jesucristo resucitó y visitó a sus discípulos que se fueron a sus pueblos natales para pescar, aunque ellos vieron la resurrección de Jesucristo, pero aún no estaban bien entendidos y se fueron a sus pueblos natales junto a lago, también se llama mar por su tamaño, mar en Galilea, pero en realidad no es mar, es un lago. Entonces ellos estaban pescando y Jesús apareció a ellos. Y mientras tantos que los discípulos que lo reconocieron a Jesús, era muy de madrugada, un hombre desde la orilla estaba de pie, que dijo a Pedro que echara su red al lado derecho de su barco, y que pasó, encerró gran número del pez. Entonces Pedro rápido se dio cuenta y se acordó de su primer encuentro con Jesucristo. Es Él, es Jesús. Jesús los llamó mientras que los discípulos se acercaban a la orilla. Jesús preparó una fogata. En la fogata él estaba preparando unos pescados para sus discípulos. Y Jesús a ellos de nuevo los animó que dedicaran en dirigir, en pastorear y apacentar al rebaño del Señor Jesucristo.
a Pedro le enseñó insinuando que por medio de una forma de la muerte, Pedro glorificaría al Señor. Entonces Pedro, viendo a Juan, entre todos los apóstoles era menor años de edad, o sea, era menor de todos, pues tenía costumbre de recostarse al lado de Jesucristo. Entonces Pedro, con su seña, indicando a Juan, pregunta a Jesús qué pasaría a ese discípulo. Entonces Jesucristo le contesta, ¿qué te importa aunque yo lo dejaré hasta que me regrese? Pero eso no se refirió que Juan no moriría, sino no le importara aunque Jesús lo dejara sin morir. No es que no se muera, sino no le importara. Pero Pedro malinterpretó, desde ahí se salió diciendo a todos, Juan nunca se moriría. Pero no fue así, que Jesús a él le quiso referir, ¿qué te importa que yo lo deje hasta que yo me regrese o no? Tú toma que lo tuyo. Así Jesús mencionó que con el apóstol Juan tenía un plan muy especial. Todos los apóstoles fueron martirizados. Juan en la cruz, Jesús dijo antes de su muerte, allí estaban muchas mujeres, entre las cuales María, quien es humanamente era madre de Jesús, o sea, lo concibió por el Espíritu Santo. Entonces Jesús desde la cruz, colgado, vio a María y vio al lado de María a Juan. Dijo, desde ahora llévala como tu madre, cuídala. Entonces, conforme a la palabra de Jesucristo, luego de la muerte de Jesús y su resurrección y ascensión, Juan lo tomó como su legado y él se encargó de cuidar a María. Vivía en Jerusalén. Pero en una ciudad muy grande de aquel tiempo, metropolitana de Asia Menor, Éfeso, hubo gran avivamiento en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Apóstol Pablo, viendo la importancia de la iglesia del Éfeso, aunque él mismo quiso quedarse como pastor, pero su llamado, él no era un simple pastor, sino como un obispo. Todo el mundo viajar para evangelizar, levantar la iglesia. Cuando se levanta la iglesia, él discipulaba a los nuevos discípulos, los ponía como anciano. Que el siglo I, el concepto del anciano es muy diferente del que presbiteriano de hoy en día. Porque el cristianismo apenas estaba por salirse del judaísmo. En el judaísmo no existió el concepto del pastor, sino quien les compartía la palabra de Dios, dirigía al pueblo, era anciano. Por esa razón llamó anciano. Pero los ancianos del libro de Hechos son diferentes que los ancianos de la iglesia de hoy en día, eran ministros. Así, apóstol Pablo discipulaba a algunos discípulos para que fueran ancianos, o sea, pastores. Entonces, el apóstol Pablo, a uno de sus mejor alumnos, discípulos, Timoteo, lo envió a Éfeso, porque Timoteo, a pesar de su edad, aún era muy joven, pero desde su niñez fue instruido, desde su adolescencia, él fue aceptado como alumno del apóstol Pablo, siendo joven, pero estaban muy bien preparados, y toda la iglesia vieron mérito del
Timoteo como ministro. Pero el apóstol Pablo mandó a Timoteo a Éfeso, entonces Timoteo se encargó de dirigir la iglesia de Éfeso. Mientras tanto que el apóstol Pablo estaba vivo, Timoteo siempre buscaba a apóstol Pablo como un ministro superior que él. En una parte de carta de apóstol Pablo se demostraba su confianza y cariño hacia su discípulo Timoteo, a quien engendré en el Evangelio. Yo considero como mi hijo, él también me sigue como hijo al Padre. Entonces, en algún sentido, apóstol Pablo era como su padrino en el camino del Señor. Cada vez que Timoteo se topaba con alguna situación doctrinal o alguna situación cuando no podía resolver, mandaba carta, pedía auxilio, Pablo venía a apoyarlos. Pero Pablo finalmente fue martirizado. Después del martirio del apóstol Pablo, Timoteo, ¿cómo se sintió? Desprotegido. Él se sintió rebasado porque la iglesia de Éfeso era demasiado grande. Y la mayoría de los apóstoles ya partieron. Entonces Timoteo se acordó del apóstol Juan que aún estaba en Jerusalén. A él le pide el favor que fuera a Éfeso a ayudar a Timoteo. Por eso apóstol Juan con María se traslada a Éfeso, comenzó a vivir en Éfeso. Después, Timoteo, un día feriado, predicando el Evangelio, ¿qué pasa? Se levanta gran persecución de parte de judíos en Éfeso y a él le apedrean y lapidado, él se muere. Él también fue martirizado. Después de partida de Timoteo, el apóstol Juan se encargó de la iglesia del Éfeso. Según manuscrita de los padres de la iglesia, a quienes se llaman padres de iglesias, los discípulos de los apóstoles del Señor Cristo llamadas padres apostólicos, padres de la iglesia. Ellos dejaron manuscritos. ¿Qué pasa? Ahí está escrito el traslado del apóstol Juan a Éfeso con María. Pero ¿qué pasó? Y Juan también un día recibe la pena de la muerte. Lo quería matar en una olla muy grande de aceite y agua caliente. Pero se manifiesta el milagro, Juan no se murió. ¿Y qué pasa? Por ese milagro, los cristianos de Éfeso se alentaron más. Entonces el gobernante, viendo, no, esto resultó mal. Yo lo quería matar, pero ¿qué pasa? Más fuertemente se levantó el avivamiento. Entonces lo manda a una isla, Patmos. Entonces, bueno, si yo lo mando a un lugar aislado, no podría causar nada de influencia. Ayer fue mandado a la isla Patmos, pero el Señor tenía una providencia con él. ¿Por qué? Ya que la mayoría de los apóstoles fallecieron, martirizaron. ¿Qué pasó? En la iglesia muy fuertemente empezó a introducirse muchas falsas doctrinas. La ubicación de Éfeso, Asia Menor, actual Turquía, es parte final, el borde del continente de Asia, que está enfrente del continente de Europa. El primer país que está adelante de Éfeso es Grecia, Macedonia y Grecia.
Grecia antiguamente ha sido cuna de cultura, cuna de religiones, tradiciones del mundo occidental. Aunque en el tiempo del los apóstoles, era el tiempo del Imperio Romano, pero Roma heredó la herencia de Grecia, por más que Roma derrotó a Grecia, por Roma Grecia se perdió su poder. Pero ¿qué pasa? Grecia culturalmente conquistó a Roma. Entonces la filosofía, mitología, costumbre romana provienen de la Grecia. ¿Y qué pasa? Es un centro cultural, centro religioso, donde dos culturas, dos enseñanzas se fusionan, de lo de Asia, de los de Europa. Por eso allí había diferentes líneas de filosofías, religiones, mitologías. ¿Qué pasa? Aquellos que solo dedicaban en inventar nuevo concepto, nueva palabra, se interesaron en el tema del cristianismo. Hasta el tema del cristianismo, como ellos solían hacerse en aquel tiempo, empezaron a fusionar con la mitología, con la filosofía de Asia, de Europa. Allí nacieron muchas herejías. Entre muchas herejías, en la herejía más influyente que golpeó fuerte a la iglesia primitiva fue el gnosticismo. Los gnósticos. Gnosis es una palabra griega, significa conocimiento. A través del conocimientos divinos, conocimiento divino puede ser liberado. Totalmente puede ser liberado de la maldición, de la maldad. Porque los gnósticos manejaban un concepto del universo. Todo el universo consiste en dos lados. Uno es espíritu, idea. Otro es material. Material en sí es malo. Idea es la única condición que puede existir, mantenerse la santidad y perfección. ¿Y qué pasa? Uno de muchos dioses inferior, según aquella doctrina de herejía, un dios inferior de muchos dioses creó el mundo material. Es Jehová, Dios abrámico, inferior entre los dioses. Porque Él creó el mundo material, por lo tanto es inferior. Es una horrible herejía. Ellos lo denominaron Demiurgo, el nombre de Jehová. Es un Dios inferior. Pero ¿qué pasa? Entonces los gnósticos, viendo la iglesia, se interesó. Para ellos era una presa fácil, porque consideró muy ignorantes los miembros. Entonces ellos tenían costumbre de adaptarse con cualquier línea de filosofía, con cualquier religión, se convierten, pero falsamente. Se convirtieron en cristianos supuestamente, presuntos cristianos, pero nunca fueron cristianos. Ellos se introdujeron en la iglesia, comenzaron a mezclar la sana doctrina del Cristo con sus ideas, con sus pensamientos diabólicos. Esto demasiado fuertemente afectó a la iglesia primitiva. ¿Qué pasa? Ya que por medio de gnosis, el conocimiento divino son liberados.
del material, libre, perfecto, santo. Ellos menospreciaban la carne. Esto a ellos argumentó. Todo lo que la carne hace, menospreciable, por lo tanto, no importa cómo sea, no tomar en cuenta todo lo que la carne hace. ¿A dónde dirigió esta manera de pensar? Al libertinaje. Entonces ellos, no les importa lo que es el material, porque es inferior. Por eso, cuando su carne le da la gana de fornicarse, le da la gana de adulterarse, robarlos, insultarlos. Cuando alguien les acusa con arrogancia a aquellos seres inferiores, no saben que somos liberados de aquella maldita carne inferior, porque adquirieron el conocimiento divino. Era una herejía. Por eso nosotros en el libro del Apocalipsis vemos la exhortación de Jesús resucitado a las 7 iglesias que tuviera cuidado con los que siguen enseñanza de Balaam y tuvieran cuidado con los nicolaitas. Nicolás era uno de 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén, y más adelante él se convierte, él llega a ser la apostasía, se convierte en una secta. Entonces llega a ser cabeza de un nuevo movimiento nicolaita. Se parece a quienes siguen camino de Balaam. ¿Y quién es Balaam? Era un vidente cuando los israelitas estaban atravesando en el desierto de Madián. Era vidente de Jehová, pero el rey de Moab, Balac, viendo que viene un pueblo muy poderoso, aquel pueblo lo quiere atravesar por su territorio. Pero él tuvo miedo, porque se dio cuenta que un Dios altísimo respalda a este pueblo, Israel. La única manera de derrotar a ellos, que Dios mismo maldecirá a ellos. Entonces el rey Moab manda a su gente al vidente Balaam que maldijera a aquel pueblo. Pero ¿qué pasa? Balaam, sabiendo que Dios prohíbe maldecir a su pueblo Israel, pero él fue vendido por dinero. Y 3 veces él insiste a Dios. La tercera vez Dios se permite, entonces tú ve, irás. Pero eso no fue permiso. Según el Nuevo Testamento, Dios le quería matarlo, quería enloquecerlos, porque era vendido por dinero. Entonces en el Nuevo Testamento, los que siguen el camino de Balaam, ¿a quiénes se referirían? Algunos discípulos que, sabiendo que no es la voluntad de Dios, pero vendido por el dinero, vendido por el placer pecaminoso del mundo, llega al camino del Señor. Es una herejía. Entonces, cada vez que habla, entonces los que siguen el camino de Balaam, los nicolaitas, son gnósticos. Los que fueron influenciados por el gnosticismo. ¿Qué pasa? Y apóstol Juan llegó a ser sin querer el defensor de la verdad del Señor Jesucristo, desde la isla Patmos. Entonces los cristianos y también los ancianos de diferentes locales, cuando se sentían rebasados, cuando se sentían impotentes, no sabían cómo contestar,
mandaba carta. También aquellos hombres del conocimiento empezaron a escribir falsas escrituras y falsificando fuera de algunos apóstoles, pero nunca fueron de ellos. Entonces, ya que apóstol Juan fue el mismo apóstol de Jesucristo, conoce la verdad, él defendía la verdad. Eso era el legado del Señor para él. Entonces el apóstol Juan, estando en la isla Patmos, un día experimenta algo impactante, porque el Señor Jesús en el cielo, en una visión, se manifiesta a Juan. Cuando Jesús estaba en la tierra, Juan fue muy amado del Señor Jesucristo. Tenía una conducta como un hermano menor. Cuando Jesús predicaba, al lado se recostaba con confianza. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús se manifestó en la isla Patmos, él temió en gran manera, se cayó al piso y se volvió como muerto del miedo. Porque cuando él vio Jesucristo en el reino de Dios, no era el mismo Jesús en la tierra. Él vio uno como el Hijo del Hombre. Pero ¿qué pasa? Todo su cabello y cabeza se resplandecía como el sol refulgente. No podía ver sus rostros. Como el sol refulgente, su cabello y su cabeza y dos ojos, luces como llama del fuego. Cada vez que hablaba de su boca salía como una espada. No es una espada real, una espada de doble filo, porque cada palabra era como espada. ¿Y qué pasa? Estaba vestido de una vestidura blanca, resplandeciente, estaba ceñido de un cinto del oro. Tenía pies como bronce bruñido, dice, bronce recién sacado del horno. Entonces lo vio, le tenía mucho miedo. ¿Y qué pasa? Él estaba paseando entre las siete candeleros del oro. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Le tenía mucho miedo. Y finalmente, hoy el texto que yo leí, él mismo enseña, capítulo 1, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya es muy importante cómo Jesús se manifestó a Juan. Nosotros cuando tengamos una cita, entonces nos presentamos en la hora de cita. Entonces, ¿quién nos entrevista? ¿Quién nos atiende? Su manera, primera manifestación, ¿con qué palabra me saluda? ¿Con qué palabra inicia la conversación? Cada vez es diferente. ¿Por qué? Eso tiene mucho que ver con el estado de los suscitados. Entonces, Jesucristo, ¿cómo se manifestó? Como si fuera sumo sacerdote, pero no en esta tierra, en el cielo. ¿Qué pasa? Temible, glorioso, pero temible, de gran majestad. Juan, y quien le tenía mucha confianza y cariño, se volvió como muerto, dice, del miedo. No lo podía ver, se tiró al piso. Estaba temblando. Jesús caminaba entre las 7
candelero del oro. Pero en su mano derecha tenía las 7 estrellas. Y Juan desde la isla de Patmos, ¿cómo estuvo psicológicamente, en qué estado espiritualmente? Muy preocupado por las iglesias. Jesús, ¿cómo se manifestó? Él mismo paseando entre las 7, o sea, los 7 candeleros del oro. En su mano derecha, 7 estrellas. Él mismo enseña, estos 7 candeleros del oro son 7 iglesias en Asia Menor. Entonces nos da a entender, Jesús es quien pasea entre su iglesia, cuida. Antiguamente, el sumo sacerdote de Israel cada día entraba al lugar santuario, o sea, lugar santo. Entonces, uno de sus servicios en la mañana y en la tarde al entrar al santuario o lugar santo, cuidar la llama del candelabro del oro. Porque aquella llama del candelero del oro se dirigía, alumbraba a la mesa de los panes de la proposición que estaba enfrente. Los 2 panes significaban 12 tribus de Israel. Entonces el alumbrado de Dios, la iluminación de protección y cuidado se dirige a su pueblo. Entonces bíblicamente el apagarse de la llama del candelero significa una iglesia perder función. Una iglesia perder su función, convertirse solo en una institución humana, ya no más congregación del Señor. Entonces, eso es lo que la Biblia dice, mover el candelabro, de ti moveré el candelero. En nuestra iglesia está puesto el candelero del oro invisibles, pero cuando el Señor lo mueve, ¿sabe qué sucede? Nuestra iglesia se vuelve una institución humana, un club de los seres humanos. Un club donde menciona el nombre de Dios, donde canta algunos salmos, pero no tiene nada que ver con Dios. Ya es una religión. Entonces el apóstol Juan, que vio Jesús, caminaba entre 7 candeleros del oro. Eres quien cuida el alumbrado, la iluminación de la iglesia hacia el mundo, función de la iglesia como luz del mundo. Pero en mano derecha, para el concepto hebreo, la diestra mano derecha tiene gran significado. La mayoría de los hombres son de mano derecha, diestros. Muy pocos zurdos. ¿Qué pasa? Una persona, en el caso normal, una persona de diestro, mano derecha, cuando a él le ordena trabajar con su mano izquierda, no tiene fuerza. Entre 2 manos, mano derecha es mano del poder. ¿De qué pasa? En su mano derecha, diestra, tener las 7 estrellas con su poder. Tener las 7 estrellas. Pues el nombre Benjamín significa hijo de mano diestra. ¿Qué quiere decir? Hijo del poder. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero en la mano derecha, Juan es judío. Perfectamente entiende el antiguo concepto. ¿Qué significa mano derecha? Mano del poder. Entonces, mano del poder, las 7 estrellas. Y Jesús contestó, son 7 ángeles enviados a las 7 iglesias. Ya aquí nace
un dilema para nosotros. Entonces, ¿el pastor de la iglesia es un ángel? ¿El ángel pastorea? Nace una pregunta en nuestro grupo. ¿En qué parte de la Biblia? La Biblia no concuerda, no da testimonio, porque Dios a los ángeles no han dado el ministerio de anunciar el evangelio, dirigir la iglesia, sino quienes han de ser salvos. Ya entonces nosotros sobre esta parte tenemos que pensar un poco, pero antes de estudiar sobre el misterio de las 7 estrellas, primero tenemos que estudiar un poco el misterio de Dios, porque la Biblia habla el misterio de Dios, el misterio del Cristo. Entre la palabra el secreto, el misterio, son sinónimos, pero en su definición hay diferencia. El secreto, algo que intencionalmente oculta, muchas veces interpretados en el sentido negativo, engaño y mentiras. Pero el misterio no es algo que intencionalmente oculta, sino algo que es difícil entender. Misterio es neutral, más positivos muchas veces. Por eso no se puede decir el secreto de Dios es Cristo, sino el misterio de Dios, el misterio del Cristo. Ya entonces vamos a ver una cita bíblica, Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Colosenses. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y del Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Ya que apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos colosenses de Colosas, al lado está la Odisea. 2 iglesias son iglesias muy vecinas. Entonces, mientras que él habla, apóstol Pablo, con los colosenses, aprovecha para saludar a la iglesia de la Odisea. Pero al momento de saludar a la iglesia de la Odisea, que dice, el misterio de Dios, que es Cristo. Ya entonces, Cristo es el misterio de Dios. Si uno no conociera al Cristo, no puede decir que conoce a Dios. Dios que se manifestó en la cumbre de Monte Sinai no era una manifestación que te demuestra todas las facetas, o sea, la plenitud de Dios, una manifestación de un ángulo de Dios, una faceta de Dios parcial. ¿Cómo se manifestó? Dios temible, nada de amistad. En la cumbre de Monte Sinai. Cuando Él se manifestó en la cumbre de Monte Sinai, se quemaba el monte y temblaba. Esto está escrito en el libro de Salmo también. Cuando Él llega a algún lugar, tiembla, dice. La naturaleza no aguanta su manifestación y también se enciende, dice. Cuando Jehová se manifestó en la cumbre de Monte Sinai es un monte peñascoso, de piedra. Se quemaba las piedras, dice. Y también con trueno, relámpagos y temblor, humos, nubes negras. Moisés temió hacia el pueblo.
De ahí Dios dio la Torá, la ley. Pero con eso, para conocer a la plenitud de Dios, diferente lado de Dios, insuficiente. Pero Cristo es misterio de Dios, dice. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo vino en esta tierra, Dios invisible, se encarnó, llegó a ser Dios visible. Es Cristo. Por medio del Cristo nosotros podemos ver a Dios, podemos conocer a Dios, porque en Él habita toda plenitud de la deidad de Dios de la forma corporal. Ya entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. Un día, en el libro de San Juan capítulo 16, uno del discípulo de Jesús, Felipe, pregunta a Jesús: muéstranos, Padre. Si muéstranos, Padre, entonces ya basta. Ya yo estaré con plena fe. Jesús dijo: aún tú no sabes que tú me ves. Todo aquel que me vio, vio a Dios. Porque Dios en mí, yo en Él. Dios está en mí, yo estoy en Él. Por lo tanto, todo aquel que me ha visto, aún tú no sabes que haya visto a Dios. Vamos a pensar. Pero primero vamos a ver unas citas más. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. La semana pasada, o hace 2 semanas pasadas, yo a veces, mientras tanto es que mi costumbre de lectura bíblica, mientras tanto es que la leo, alguna cita para mí es de mucha bendición, me influencia también para mí, me inspira, redacto un poco y comparto mis entendimientos. Un pastor de mi contacto me respondió, pero solo ahí pegaba citas bíblicas del Antiguo Testamento: yo soy único Dios. Rápido me dio cuenta, me dio a entender, es monoteístas. ¿Qué es el monoteísmo? El judaísmo monoteísmo cree un solo Dios, único Dios. Es uno de los argumentos de los rabinos del judaísmo actuales. No acepta que Jesús es el Hijo de Dios. Dice: el Padre es más grande que el Hijo. El Padre es más grande que el Hijo. Es el único Dios. No hay 2, 3 Dios. Porque ellos no entienden el concepto de la Trinidad. Un solo Dios. Entonces, este criterio judío en la Biblia también podemos comprobar. Un día el mismo Jesús preguntó a los fariseos y saduceos:
¿por qué vosotros que pensáis que Cristo es el hijo de David? Así está escrito, así está escrito. Entonces, ¿por qué David dijo en Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, tú serás mi sacerdote eterno conforme al orden del Melquisedec? ¿Por qué David dijo, mi Señor dijo a mi Señor? ¿Acaso ustedes no admiran a David? ¿No respetan a David? Le consideran como gran rey, también como gran judío de la fe. Pero mismo David dijo, mi Señor dijo a mi Señor. A la diestra de Dios, una posición símbolo de poder. El otro Señor del David, un ser inmortal, no es criatura, inmortal, está sentado. Desde aquel momento ningún escribano, ningún fariseo y saduceo quiso discutir con Jesús, dice, porque sintió la autoridad. Cuando leemos bien el Antiguo Testamento, en el mismo Salmo 110 dice, y también más adelante que dice, al que está sentado a su diestra, dice. Entonces, la Biblia habla sobre nuestro Dios, un solo Dios, pero su manifestación en tres formas, como Padre, como Hijo, como Espíritu. Entonces vamos a ver San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. O sea, el Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, o sea, es el Verbo, fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya aquí la Biblia claramente habla, el Verbo no es una hechura. El Verbo no es una hechura. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios, dice. Yo me siento muy agradecido con Dios, que en el principio, al momento de crear todos los universos y nuestro mundo, Él se manifestó juntamente con el Verbo. Si Él no hubiera manifestado con el Verbo, no hubiera usado el Verbo, ¿cómo nosotros podríamos conocer a Dios? ¿Ustedes conocen a sus antepasados? En mi casa, ya que la costumbre cultura coreana importa mucho el libro de genealogías. Yo me recuerdo muy bien, ahora no sé dónde se lo perdió. Cuando yo era niño, mi padre, cada vez que nos mudábamos de una casa a otra casa, entre algunos artículos más importantes que nunca se olvidaba, siempre llevaba un libro antiguo, escritura antigua, manuscrita, con letra china. Era el libro de genealogía de nuestro apellido Shin. Entonces, así grueso, mano escrita, con mancha, porque ya es un libro muy, muy antiguo, donde nos enseñaba quién es el primer padre antepasado del apellido Shin, de mi apellido. En aquel libro se regresa 1000 años atrás. Entonces ese libro era tesoro de mi familia.
aunque soy el hijo de mi padre, no sé qué es el libro donde se encuentra. Pero no me preocupo, porque en el sitio web veo que todos los hijos del mismo apellido Shin constituyeron un sitio web. Por medio del sitio de web podemos ver nuestros antepasados. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo por medio del libro de genealogía puedo conocer mi abuelo de 5 generaciones antes, 10 generaciones, 20 generaciones, 30 generaciones, 40 generaciones, 50 generaciones. Ya que la información está escrita. Si Dios no hubiera usado el verbo, la humanidad, ¿en qué y de qué manera podría conocer a Dios? Si en el principio Dios hubiera creado todas las cosas que son hechas, sin ninguna palabra, solo con su voluntad, Él tenía capacidad de hacerlo sin usar la palabra, solo cuando piensa las cosas nacerse. Pero Él usó el verbo. Por eso San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, dice. Y el verbo era con Dios. No son dos. Salía de su boca. Y el verbo era Dios. Porque este verbo es muy diferente que nuestro verbo, nuestra palabra. Nuestra palabra solo se transmite mi voluntad, pero no tiene poder para ejecutar mi voluntad. Pero aquel verbo no solamente se transmitía la voluntad de Dios, tenía su propio poder para ejecutar la voluntad de Dios. Tenía poder. Ya que en el principio Dios era con el verbo. Dios dijo con el verbo, dijo, sea la luz. Fue hecho. Era muy bueno para él. Dios dijo, muchas aguas, sepárense. Gran cantidad de agua en un momento, cuando la palabra llegó, empezó a hervirse, convertirse en gaseoso, se subieron al cielo. Nació nuestra expansión, nuestro aire del oxígeno. Era muy bueno para Dios, dice, para los ojos de Dios. Agradezco a Dios porque se manifestó con el verbo. Si no hubiera manifestado con el verbo, aquel verbo con el tiempo por los profetas, todo lo que aquel verbo dijo, se escribieron, llegaron hasta la Biblia. Por eso, leyendo la Biblia, podemos conocer a nuestro principio. Podemos conocer a nuestro Dios. Entonces, en el libro del Génesis capítulo 1, vemos perfectamente el concepto de la Trinidad. Dios, su Espíritu, su Verbo. En el versículo 1, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Dios. Versículo 2, la tierra estaba vacía, desordenada. Las tinieblas eran muchas sobre el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Perdón, la faz de las aguas. Entonces aquí, versículo 1, aparece el Espíritu de Dios. Versículo 3. Dijo Dios, se manifiesta el verbo. Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Entonces, en el libro del Génesis capítulo 1, claramente se manifiesta, no son individuales, un solo Dios, pero su manifestación en 3 funciones diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí apóstol Juan, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3,
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay alguna religión que enseña que Cristo es una criatura, como testigo de Jehová. Los mormones, testigo de Jehová, los mormones, ellos enseñan que Cristo es criatura, es herejes. Testigo de Jehová no es cristiano, los mormones son cristianos, son herejes. Como aquel pastor del monoteísmo, siendo un pastor evangélico, no sé quién le influenció del monoteísmo de los judíos. Yo no le contesté. Si le contestara, en vez de aceptar que desearía iniciar disputa conmigo. Entonces, cada loco con su tema, entonces. En un manicomio, un visitante estaba paseando. Entonces, un enfermero lo acompañaba. Todos los pacientes les padece enfermedad mental, sí, pero no veo tan mal, veo mucha gente como si fuera normal, parece. De repente, se abrió la ventana de un tercer piso, se salió una cabeza. Empezó a mirar al patio. Un joven comenzó a cortear diciendo: ¡Yo soy Jesús! Entonces la cabeza que estaba ya fuera de la ventana del tercer piso: ¡No te equivoques! ¡Nunca te envié!, dijo. Uno se cree Jesús, otro se cree Padre de Jesús. Cada loco con su tema en un manicomio. Cada quien según su manera. Pero lo más importante, comprobar bien con la Biblia que es la verdad. San Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? San Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya, aquel verbo, en el principio Dios con el verbo con Dios, también el Espíritu. ¿Qué pasa? Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mismo capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. En el Antiguo Testamento nadie vio a Dios. Nadie. Entonces, Moisés vio la espalda de Dios, pero no fue la espalda de Dios. Cristo dijo: Dios es espíritu. No tiene cuerpo corporal. Él no tiene necesidad de tener un cuerpo. Entonces, ¿quién tiene cuerpo? Los ángeles sí tienen cuerpo, aunque no es terrenal, sí tiene cuerpo celestial. La mano que se manifestó, la voz que hablaba al oído, todos fueron diferentes medios, o sea, los ángeles, por la disposición de los ángeles. Pues el Nuevo Testamento, el diácono Esteban dijo: la voz del ángel que hablaba con Moisés en medio de llama, dice. La voz de Dios que hablaba en la cumbre de Monte Sinai con Israel.
En el Antiguo Testamento dice la voz de Dios, dice el dedo de Dios. Pero diácono Esteban, siendo judío, dijo, era de ángeles. Apóstol Pablo también era fariseo. Pero el libro de Gálatas capítulo 3, por medio de la disposición de un mediador, o sea, del ángel, Dios dio la ley, dice. Dios no tiene cuerpo. Alguno dirá, si no tiene cuerpo, ¿será tan incómodo? No, no es así. Nosotros estamos en esa condición incómoda. Es libre. Pero ¿qué pasa? Nadie vio a Dios. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, apóstol Pablo dijo, nadie vio, nadie puede ver, nadie lo verá. Dios que habita en medio de una luz inaccesible, dice. Si fuera así, nosotros ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿A quién no podemos ver? ¿A quién no podemos oír? ¿A quién no podemos palpar? ¿Cómo podemos? No se puede. Por eso antiguamente Dios se manifestaba por medio de diferentes mediadores, los ángeles. Pero para salvar a la humanidad hay un solo mediador, Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Dios que es invisible se ha hecho visible. Nosotros por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios. Por eso que dice San Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ustedes saben el rayo solar que ahora nosotros aprovechamos, sentimos su calor, también vemos su efecto de influencia en esta tierra, da vida. Pero el rayo solar que nosotros vemos es un rayo pasado. No es presente, porque desde el sol hasta aquí lleva 8 minutos y 30 segundos. ¿Con qué velocidad? 150 millones de kilómetros por hora. Entonces el sol, el rayo solar, cuando parte del círculo del sol, es una estrella, enorme estrella, resplandeciente. Lleva 8 minutos y 30 segundos para llegar al planeta de Tierra. Pero vamos a pensar, el sol si no tuviera su propio resplandor, nosotros ¿en qué condición nos encontraríamos? Totalmente la oscuridad. Nuestro ojo por sí mismo no se puede ver. Es un órgano diseñado por el reflejo de la luz vemos. ¿Lo sabían ustedes? Es un órgano que por sí mismo no puede ver la imagen, sino capta el reflejo del, o sea, luz solar. A cada objeto, cuando llega luz, se bota un reflejo. Por aquel reflejo nosotros podemos saber la imagen. Es alto, bajo, flaco, gordo. Entonces, si no fuera por luz, nosotros ahora estaríamos en una densa oscuridad. Ya que entonces luz llega a nosotros. Entonces, el sol si no tuviera su resplandor, ¿cómo podríamos saber la existencia del sol? Porque no estamos sintiendo nada de calor, fríos. Nuestro planeta estará congelado totalmente. Nosotros no podríamos existir. Una distancia adecuada para que el planeta Tierra se volviera un paraíso para todos los seres vivientes. Cuando el sol un poquito se acerca,
se aleja. ¿Sabe qué sucede a nuestra tierra? Nosotros morimos, no podemos vivir. En una perfecta ubicación. Entonces el rayo solar, cuando parte del sol, luego de 8 minutos y 30 segundos llega a nosotros. Entonces, por el rayo solar podemos conocer el sol. El apóstol Pablo, ¿cómo interpretó? Cristo, ¿qué dice? Resplandeció las tinieblas. Entonces, aquel resplandor que había en el rostro de Dios es Cristo. Entonces, Él a nosotros permite conocer a Dios invisibles. Es un poco difícil para entender. ¿Difícil? Bueno, espero que no sea difícil. Según yo, de una manera muy fácil estoy explicando, pero para algunos tal vez un poco difícil para entender. Por eso nosotros por medio de Cristo podemos conocer a Dios. Porque en el Antiguo Testamento, toda la profecía y leyes se apuntan a la venida del Redentor. Cuando Él venga traerá la salvación. Así está profetizado, así está escrito. Entonces, Cristo es quien da a conocer al mundo entero a nuestro Dios. Amén. Por eso Cristo es misterio de Dios. Si uno no conoce al Cristo, nunca puede conocer a Dios. Dios dijo, el que a mí no me conoce, no conoce a mi Padre. Nadie puede ir a Él si no viene a mí. Si no por mí, nadie puede ir al Padre. Ya entonces nosotros aquí bien claramente vemos, el misterio de Dios es Cristo. Pero Cristo también tiene misterio. ¿Por qué? Hace 2000 años estuvo en un cuerpo corporal. Los discípulos, gente de aquella época, sí pudieron verlo, pudieron oír su voz. Con su tímpano podían sintonizar la frecuencia vocal de Jesucristo. Con sus manos podían palpar a Jesús. Y resucitó, se ascendió al cielo. Está ausente. Mandó el Espíritu Santo a la tierra. Él en el cielo llegó a ser la cabeza. Cerebro. El cerebro, la cabeza de la iglesia. Luego en la tierra, en el lugar de su propio cuerpo corporal, dejó su cuerpo. Es la iglesia. Pues cada miembro salvo, tiene un cuerpo corporal. Cada quien es un miembro del cuerpo del Cristo. Aquellos miembros cuando se unen es la iglesia, el cuerpo del Cristo. Entonces, en la tierra luego mandó el Espíritu Santo a su iglesia. Entonces, Cristo, ¿cómo ministra en este mundo? Pues el apóstol Pablo dijo, la iglesia es plenitud de lo que llena a este mundo, dice. A través de su iglesia, Cristo llena al mundo con su plenitud, dice. La iglesia no es simplemente congregación. Es lo que llena al mundo con la plenitud del Cristo. ¿Qué pasa? Desde el siglo I durante 20 siglos, Cristo como ministra, Él forma su iglesia. Pero ¿cómo lo forma? A través de su siervo. Levanta primero un siervo. A Él le revela el Evangelio. A Él le revela todos los misterios. Entonces, aquel siervo al principio le padece mucho.
El mundo le considera loco. Pero aquel siervo solo depende de la Santa Escritura, no más ni menos. Solo depende de la Biblia, considera la única fuente que nos conecta con Dios. Y levanta un siervo, le llena con el Espíritu Santo. A través de su siervo, él llama a su pueblo cada siglo por su evangelización. Forma la iglesia. Entonces, Cristo, apóstol Juan, ¿cómo se manifestó? Paseando entre 7 candeleros del oro, en su mano derecha, mano del poder, teniendo 7 estrellas. Aquí, el Nuevo Testamento está escrito en griego. En griego, esa cita bíblica, 7 mensajeros, en griego están escritos 7 ángeles, dice. En griego, ángelos, dice. Pero en griego, ángeles, en hebreo, malak, ángeles. Pero cuando nosotros leemos muy bien nuestra Biblia, nuestro Nuevo Testamento, del griego está traducido al español. Entonces, en el lugar del ángelo se tradujo mensajeros. Pero la Biblia griega, en el lugar de mensajero, está empleada otra palabra, ángelos. Entonces, esta palabra ángelos, el Nuevo Testamento, ¿cuándo usaba? Cuando quiere referir los ángeles del cielo, ángelos. También cuando quiere referir a como los ángeles son mensajeros de Dios, de la misma manera, a quienes Jesús envía por una misión. Los apóstoles manda por una misión. En la Biblia griega, en el lugar de mensajeros, están empleados otro vocablos. Ángelos, dice. El ángelo tiene 2 significados. Muchas veces, los ángeles del cielo. También en el Nuevo Testamento, los enviados son humanos enviados. Entonces, este vocablo ángelo en el Nuevo Testamento 175 veces está escrito. En Evangelio sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, son 51 veces escritos. En el libro de Hechos, 21 veces. En el libro de Apocalipsis, 67 veces. Las cartas paulinas, 14 veces. Ya entonces, ¿quién es ángelo? En el primer lugar, ángel del cielo. También en el Nuevo Testamento, palabra ángel, ángeles, son usados cuando quiere referirse los humanos enviados, mensajeros por una misión. ¿Cómo podemos saber? Mateo capítulo 11, versículo 10. Mateo 11, versículo 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es una cita que está escrita en Malaquías. En hebreo está escrito: yo enviaré mi mensajero, Malaki. Malaquía misma es mensajeros. Entonces, yo enviaré en hebreo ángel. Voy a enviar un ángel mío, Malaki. En el Nuevo Testamento griego, yo enviaré mi ángel. Habla de Juan el Bautista. Yo les hago una pregunta. ¿Juan el Bautista fue un ángel? No, era humano. Entonces, palabra ángelo fue usado para referirse a un enviado,
un siervo. Y también San Lucas capítulo 7, versículo 24. San Lucas capítulo 7, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Juan el Bautista envió sus mensajeros. Comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En la Biblia española dice mensajeros, pero el Nuevo Testamento originalmente está en griego. En griego fueron los ángeles, dice. Entonces, ¿Juan el Bautista mandó los ángeles? No, sus discípulos enviados. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 23. Segunda de Corintios capítulo 8, los que no anotan, al terminar yo voy a hacer un examen, voy a preguntarlos. Cuando enseño algo muy importante y bueno gratuitamente, anoten por favor entonces. Además es gratuito, no les cobro entonces. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 23. En cuanto a Tito, es uno del discípulo del apóstol Pablo, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Apóstol Pablo menciona sobre Tito, uno de sus discípulos, lo envió a Corinto, llamó ángelo. En español, mensajeros. En la Biblia original griego, ángelo dice. Tito era un ángel, era humano. Una cita más. Santiago capítulo 2, versículo 25. Santiago capítulo 2, versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros, los envió por otro camino. En la Biblia griega, esta cita bíblica está escrito: Rahab recibió a los ángeles. ¿Rahab recibió a los ángeles? No, mensajeros. Entonces podemos concluir: los ángeles enviados a las 7 iglesias, ¿son ángeles celestiales? No, son siervos. Si estos 7 ángeles de 7 iglesias fueran ángeles, desde el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, que dice: arrepiéntete, dice. Manda cada carta al ángel de cada iglesia. El ángel tiene de qué arrepentirse. El ángel que se necesita de arrepentimiento es Satanás, demonios. Entonces a los demonios Jesucristo encargó las iglesias. Entonces está bien claro. Los mensajeros son siervos. Nadie dice amén. Amén. Es muy importante el levantamiento de un siervo. ¿Por qué me emociono, me alegro de que mañana van a ingresar 22 nuevos estudiantes para el seminario teológico? Cada quien en el futuro puede representar una iglesia en una región. Me alegro. Cuando llega, desde nada iniciará compartiendo, les padecerá un poco. Luego verá 1, 2, 3, los que han de ser salvos. Se forma la iglesia. Entonces el misterio del Cristo es su iglesia, su siervo. Alguien a mí me dijera: no se necesita la iglesia, no se necesita el siervos. Yo tengo el Espíritu, directo recibo su revelación. Está desviado.
están desviados. Si nosotros fuéramos capaces, yo solo conmigo mismo, suficientemente recibir la guía del Espíritu Santo, desde el principio Cristo ni siquiera hubiera formado la iglesia. ¿Por qué Él formó la iglesia mandando el Espíritu Santo? A cada quien da diferentes dones. Porque son importantes herramientas del Cristo. La iglesia y el siervo. Hermanos, hermanas, en nuestra vida, para poder llevarnos una calidad alta de vida de fe, se necesita la iglesia, se necesita el siervo de Dios. Sino cada quien, según su gusto, lo que le convenga, acepta. Lo que a él no le convenga, rechaza. Será un cristiano monstruoso. Monstruoso. Yo he conocido en este camino algunos, sí, realmente hermanos, se han vuelto monstruosos. Monstruosos. Que el Señor no le puede usar para salvar muchas personas. Para una vida de fe equilibrada, sana. Y también pueda aprovechar la función total de la salvación. Se necesita la iglesia, el siervo. Entonces el evangelio con el poder se expande al mundo entero. Por eso hoy quisiera finalizar un poquito. Lo siento, hoy la prédica fue un poco largo. Trato de terminar en 1 hora, pero pasé bastantes. El misterio de Dios es Cristo. El misterio del Cristo, su iglesia, su siervo. No se olviden, por favor. Hoy hasta aquí compartimos. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios, que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo, hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxu Park. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final. Sintoniza Jerusalem Radio en vivo ahora por YouTube.